Bueno, muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la clase, ¿verdad? Y por los hermanos que están enfermos también, ¿verdad? Que son parte de esta clase también. Oremos. Señor, que habitas en gloria y en todo lugar. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite este hermoso momento para poder aprender más de su palabra. Señor, bendiga la vida de Pastor Darío Matute, que es el maestro, va a impartir esta clase, y a cada uno de los que somos parte, Señor. Pero también queremos pedirle por la salud del pastor Saúl Brito, Señor. Bendígalo, ayúdelo, Señor, que pueda recuperarse pronto y que sea usted proveyendo todo lo necesario en la vida del pastor Saúl. Bendiga a su esposa, sus hijas, su hijo, la congregación en la cual usted lo tiene, Señor, y toda su familia. Que el pastor pueda recuperarse lo más pronto posible, Señor, para que pueda unirse nuevamente juntamente con nosotros, Señor. También la esposa de mi hermano Alexis, que usted puede ayudarle, Señor, en la situación de este accidente que ella tuvo, Señor, que pueda mejorarse y que pueda cada día ir recuperándose, Señor. Que sea usted proveyendo también todo lo necesario para mi hermana, Señor. También por la vida del pastor Elías Moreno, que fue operado de la vista. Que sea usted, Señor, también ayudándolo a que pueda recuperarse pronto y que pueda seguir nuevamente en sus actividades de predicación y enseñanza. Señor, bendiga a toda su familia que le rodee. Gracias por la vida del pastor Antonio Armijo también, que se ha recuperado satisfactoriamente, Señor, y ya lo tenemos aquí. Gracias por la vida de este siervo, Señor. Sígalo usando, sígalo ayudando, bendiga a su esposa, sus hijas, sus hijos, nietos, la congregación y todo el ministerio que usted ha puesto en las manos del pastor, Señor. Gracias. Señor, a cada uno de los que estamos en este momento, denos sabiduría de lo alto, Señor, para poder aprender de su palabra y poder ponerlo en práctica, Señor. Gracias. Todo está en sus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Nahum, por dirigirnos en oración. Y bueno, ya estamos, como mencionamos al comienzo, ahora ya estamos casi en la recta final de nuestro estudio de método de estudio bíblico. Entonces hoy vamos a ver recordar un poquito más la parte de aplicación y ver la parte práctica, ahora hacer el taller de aplicación de Hechos 17. Esa es la meta para hoy. Entonces con eso ya prácticamente estaríamos cerrando nuestro estudio y vamos a ver algún par de clases más para temas complementarios, pero hoy ya mismo les puedo hacer el desafío. Ahora creo que en el material, les mandé ahorita el último documento que les envié era, bueno, lo que vamos a hacer hoy en la clase, y allí está también parte de la práctica, de unos ejercicios de práctica. Entonces ya lo vamos a distribuir para que vayamos haciendo eso mismo. Ahora vayamos practicando y vayamos haciendo esto como un hábito, ahora una práctica, el hecho de implementar el método inductivo en nuestro estudio de la Biblia. Entonces vamos a hacerlo ahí como desafío. Estoy pensando ahí cómo hacemos, ¿verdad? Pero va a ser bueno, va a ser bonito. Estoy pensando bueno, ahorita inventando ahora, pero bueno, ahí le vamos a decir al final de la clase cómo quedaría, ¿verdad? Entonces estoy pensando que sí, el examen lo bajamos a 15 puntos y dejamos 5 puntos con esta tarea que vamos a hacer, ¿verdad? Literalmente es hacer el método inductivo de un pasaje, Entonces, allí, ustedes lo harían todos las tres partes a ese pasaje. Entonces, vamos a ver, vamos a procesarlo y al final de la clase vamos a dar una idea. Vamos a, Tarjeta.
Pastor, Dígame. baje todo el examen y lo hacemos práctico. Mejor la práctica. ¿Verdad? Fíjese que me está convenciendo, hermano. Sí, la práctica. Sígalo convenciendo. Sí. Es que, bueno, vamos a ver cómo. No lo tengo aquí en el teléfono, lo tengo en la computadora. Pero vamos a ver. Bueno, vamos a compartir entonces, así empezamos con la clase de hoy. Continuamos con la clase de hoy porque ya empezamos. Y siempre del seminario, la clase del seminario, vamos a ver aquí. Seminario Bautista Tomás Kennedy y nuestro versículo lema, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, yo les mandé, creo, un link de un video de Facebook. Se lo voy a volver a enviar de nuevo para que tengamos en mente este versículo. Usar bien la palabra de verdad. Entonces ahí lo voy a explicar más adelantito, ¿verdad? La idea es dejar que la Biblia nos enseñe. Y yo sigo, ¿verdad? Sigo escuchando programas de radio y todo, y hay gente que tiene respuesta para todo, ¿verdad? Y justo antes de que empezara la clase les mandé un archivo. Ese es una parte. Si alguien ocupa ese libro, yo se lo puedo enviar, ¿verdad? Pero solo envié una parte, la que nos compete ahorita exactamente es ¿qué hago con los pasajes que presentan conflicto? ¿Qué hago con los pasajes que presentan conflicto en el estudio de la Biblia? ¿Cómo los explico ahora? Y allí hay diferentes ejemplos de aparentes contradicciones, pero no son contradicciones, sino que uno tiene que estudiar un poquito más para profundizar y enseñar bien la Biblia. Entonces, pero no es una aparente contradicción, sino que allí nos explican un poquito, ¿verdad?, cómo entender esto. Y encontré otro material, ¿verdad?, que dice ahí la Biblia y la ciencia, ¿verdad?, cosas que en la Biblia se mencionan y que después, mucho tiempo después, se descubrieron, ¿verdad? Se descubrieron. Ejemplo, la Biblia menciona que la tierra es redonda. Entonces, pero hasta mucho tiempo después fue que una persona dijo eso, ¿verdad? De que la tierra no era plana, sino que era redonda. Entonces, pero la Biblia ya lo menciona, ¿verdad? Vamos a ver. Es en Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y cuando estudian esa palabra, círculo de la tierra, tiene dos significados, ¿verdad?, dependiendo del contexto. Uno es algo que tiene una circunferencia. Entonces, no solamente círculo, como se traduce aquí, sino que también algo como circunferencia. Entonces, pero fue hasta mucho tiempo después de que una persona, un científico, dijo, no, la Tierra no es plana, sino que es redonda. Entonces, pero ya la Biblia ya lo había afirmado desde el tiempo de Isaías, ¿verdad? Entonces, y hay muchos otros casos ahí, ¿verdad? También en ese otro documento. Si ustedes quieren, yo se lo puedo enviar también. No hay problema. La idea es tener más material y ampliar más y saber defender nuestra fe, lo que creemos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, estamos viendo esto con el tema de la clase. Pensando en esto, ¿verdad? En la evaluación final, dejarlo en 15 y 5 puntos
de esta tarea que la vamos a decir después. Bueno, el método inductivo, esto vamos a ver ahí, 3 partes. Ya lo hemos visto, lo hemos repasado. La idea es que quede en nuestra mente. Observación, interpretación y aplicación. Y hay un libro que se llama ahora Enseñando para cambiar vidas. Perdí el autor ahorita, pero ya se lo voy a mencionar. Él mencionaba ahora el hecho de que hay personas que solo se centran en sacar información. Y a veces, ¿verdad? A mí me cuesta mucho ahora desligarme de esto porque hay que investigar y a mí me han dicho varias veces, ¿verdad? Que el qué significa, ¿verdad? Yo lo uso bastante. Este pasaje significa esto, ¿verdad? Entonces yo gasto mucho tiempo en esto, pero muchas personas no gastan, no invierten suficiente tiempo en la parte de aplicación. Entonces esto debe ser nuestro objetivo, ¿verdad? Centrar, que no solo se quede todo en la cabeza. Un predicador nos decía, ¿verdad? No, la distancia más larga son 13 centímetros. La distancia del cerebro al corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha información, pero no lo llevamos al corazón y no lo aplicamos. Entonces, todo nuestro sermón, nuestras charlas y todo, debe guiar a las personas a que hagan algo. Y ustedes van a ver, ¿verdad? En la predicación de Jesús, siempre hubo una respuesta de las personas. Y algunos respondieron de forma negativa. Cuando Jesús le hace el llamado a unas personas, no, Jesús, déjame que vaya a enterrar a mi papá, dice. Y uno lo pudiera decir, sí, que no, es que es prioridad que lo entierre, pues, o sea, vaya. No, lo que él estaba diciendo es, mi papá ya está mayor, déjame estar el último tiempo con él y después yo te voy a seguir. Entonces hubo una respuesta y la persona dijo no. Entonces, igual así con otra respuesta, siempre que Jesús hablaba había una respuesta, positiva o negativa, ¿verdad? Pero había respuesta. Y por eso se enojaban, ¿verdad? También los fariseos y todo, porque a ellos también les caía también, ¿verdad? Pero llevaba todo a la aplicación. Observación es qué dice el texto. Interpretación, qué significa el texto. Y aplicación es qué debo hacer, qué debo hacer. La observación son los hechos, la interpretación es el principio bíblico y la aplicación es lo que debo hacer. Tenemos que llevar a ese punto, ¿verdad? ¿A qué debo hacer? Taller de observación, mirábamos esto, ver el contexto, ver la estructura y las preguntas claves. En la interpretación mirábamos que la situación original bíblica fuera una y declarar el mensaje que Dios daba a esas personas en ese momento, ¿verdad? Identificar el mensaje para ese tiempo, para esas personas, y después nosotros formular un principio. Esto es en interpretación, ¿verdad? Formular un principio que resume esos hechos en una situación similar a cualquier época. Entonces, como mencionábamos en la clase anterior, solo es un breve repaso, ¿verdad? Por alguna razón, la aplicación es la parte más difícil de la vida cristiana. Todos sabemos, hasta sabemos, me acuerdo ahora que el pastor Adrián Rogers decía ahora que en un lugar, creo que era un internado o algo así, hicieron una competencia de versículos de la Biblia. ¿Quién se sabía la mayor cantidad de versículos de la Biblia? Yo participé también en alguna, ¿verdad? Así en la iglesia de Jerusalén.
Pero aún creo que esa era de quien memorizaba Salmo 119. Fue para el mes de la Biblia. Ahí, durante escuela dominical, hicieron el desafío para ver quién memorizaba más salmos, y Salmo 119 era el versículo, era el lema. Entonces, ahí estuvimos un mes, ¿verdad?, memorizando, pero fue bueno ahora. Entonces, imagínense que el pastor Adrián Rogers decía eso, ¿verdad? Una competencia en un orfanato, y ganó un muchacho. Entonces le dieron un premio, un reconocimiento y todo. Y este muchacho, al final del tiempo, empezaron, un mes o 2 meses después, empezaron a desaparecer cosas. Y después de toda hacer la investigación, resultó que el muchacho que había ganado en la memorización bíblica era el que estaba involucrado ahora en esas desapariciones de cosas. Entonces lo mandó a llamar el director y le dijo, hey, ¿y qué pasó? Vos ganaste la competencia de versículos, y aún hasta había versículos de la Biblia ahí que decían de no robar. ¿Y qué pasó? Y él, yo lo hice. O sea, ¿por qué? Él tenía toda la información, sabía todos los versículos, pero nunca los aplicó, nunca los trajo a su corazón. Entonces, el estudio de la Biblia nos beneficia solo si lo ponemos en práctica. Recuerden, ¿verdad? Yo estuve viendo algunas de las tareas y de la aplicación de Jeremías 1, y les mencioné, ¿verdad?, que la idea es que todas las aplicaciones las hagamos en primera persona, con las preguntas que salen ahí, ¿verdad? ¿Qué aprendí de esto? Yo aprendí que debo hacer esto. Entonces ahí en primera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver, ¿verdad? Debemos de aplicarlo a nosotros primero. Debemos de aplicarlo a nosotros primero. Y nos falta esta parte, obedecer. Nos falta la parte de obediencia. Esto es lo que hablábamos. La aplicación debe hacerse a uno mismo primero. Yo entendí esto. Es si a alguien le toca predicar, la aplicación la conclusión es, hermanos, esto fue lo que yo entendí, lo que me desafió la Biblia en esta preparación de esta predicación. Y usted debe hacer también lo mismo. ¿Por qué? Porque usted lo aplica para usted, pero también lo aplica y le da el desafío para que la otra persona también lo haga, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando el contexto del pasaje y mi contexto es el mismo, ¿verdad? La meta final de la aplicación es un desarrollo del carácter personal y una mayor efectividad en el ministerio. Entonces, la idea es que, estamos estudiando método de estudio bíblico. La clase es método de estudio bíblico. ¿De qué me va a servir a mí? Bueno, que cuando yo agarre la Biblia, ya sé qué hacer. Primero hacerle las preguntas, después qué significa, y después aplicación a cada pasaje que yo agarre. Entonces, eso me va a ayudar ¿a qué? A mi carácter personal, cuando yo agarre la Biblia. Y lo otro, ser más efectivo en el ministerio. Y, las preguntas, ¿verdad? ¿Hay algún ejemplo a seguir? A ver si lo tengo por aquí. Miramos cuáles eran agarrábamos un pasaje y le hacíamos las preguntas, ¿verdad? Primero, ¿hay algún ejemplo que deba seguir? ¿Hay algún pecado que deba evitar en ese pasaje? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay alguna oración que debo repetir? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún versículo que debo memorizar? ¿Hay algún error o un desafío?
Y nosotros en la iglesia le añadimos, ¿verdad? A este mismo método le añadimos 2 preguntas más. ¿Qué aprendo? Bueno, 3 serían 3 preguntas más. ¿Qué aprendo acerca de Jesús, del Espíritu Santo o de Dios en ese pasaje? Y la otra es, ¿qué aprendo de las personas en ese pasaje? Entonces ahí le agregamos esas 2 para tener como un estudio más grande, ¿verdad? ¿Qué nos enseña ese pasaje acerca de Dios? ¿Y qué nos enseña ese pasaje acerca de las personas? Y bueno, hoy tenemos tiempo, son las 8, ¿verdad? Tenemos de 8 a 9, podemos hacer esta parte del taller de aplicación de Hechos 17 del 1 al 10. Pastor, Entonces, diga, hermano. hoy platicaba con una persona, ¿verdad? Que se congrega en otra iglesia. Y entonces me decía, yo quiero entrar al seminario, ¿cómo puedo hacer? Entonces ya le dije yo, ¿verdad? ¿Cómo es? Y entonces me dice, sí, es que yo quiero entrar al seminario porque yo, dice, quiero aprender a predicar, dice, pero a predicar la palabra, porque verdaderamente, dice, yo miro que los pastores, dice, predican, pero solo regañando, dice. No predican aplicando, dice. Y mire que ella no está en el seminario, me decían, no predican aplicando, sino que solo regañando. Y entonces yo me pregunto, ¿y ellos no harán eso? Dice que se pregunta ella. Y refiriéndose al pastor, ¿y él no hará eso? Él no hará eso, ¿verdad? Entonces dice, entonces yo ya le invité para el otro trimestre a ver si ingresa. Y estas clases son, qué bueno, hermana, qué bueno que la desafió a la señora. ¿Por qué? Porque la idea es que estas clases son básicas para, eh, para empezar, ¿verdad? Para empezar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos empecemos, ¿verdad? Con el estudio de la Biblia, ¿verdad? Que todos empecemos a estudiar la Biblia y lastimosamente la motivación de la hermana es que la gente no predica, pero la motivación de la Biblia es, lo que vimos hoy en la aplicación, es cambiarme a mí, que la Biblia me hable a mí. Entonces, pero, ¿cómo se logra esto? Con el mismo estudio de la Biblia, con el mismo estudio de la Biblia. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a cambiar aquí. Es que ella decía que el pastor les pasa diciendo que son hipócritas. Y entonces decía, y yo no sé, ¿será que él no es hipócrita? Dice, solo los hermanos, dice, el pastor no, dice, solo los hermanos. Dice que del púlpito les dice hipócrita. Y, ay, la verdad que cuando alguien hace ese comentario, uno le puede decir, ¿verdad? Mire, la verdad que hipócritas hay en todos lados, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia, y más en los trabajos, ¿verdad? Hay gente así. Entonces, pero la mayoría son inconversos. Entonces, uno los puede desafiar. Mire, por cada persona que usted encuentre que es hipócrita, yo le voy a mostrar dentro de la iglesia a alguien que no lo es, alguien que es sincero. Entonces, pero ahí vamos al detalle ese, ¿verdad? De que tenemos nosotros que mostrarnos como justos. Y eso es lo que Pablo mencionaba, y lo menciona 2 veces, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. O sea, hagan lo que yo hago porque yo hago lo que Cristo hace. Entonces, ese es un gran desafío ahora. Y, ay, bueno, es complicado ahora. Pero lo que les mencioné, creo que en una de las clases, cuando nosotros estudiamos el método inductivo como miembros de la iglesia o como líderes de la iglesia, no es para señalar y criticar al pastor. La idea es poder nosotros, cuando Dios me dé la oportunidad de liderar, decir, el hermano ocupaba mejorar en esto. Yo voy a intentar mejorar. Entonces, el hermano cuando predicó tal pasaje, a él le hizo falta mencionar esto. Entonces, cuando a mí me toque predicar ese pasaje en algún lado,
a decir, así como el hermano mencionó esto, este también es un buen punto para tener en cuenta. Pero no señalar y criticar al pastor y decir, es que el pastor no se prepara, es que el pastor no tiene un diccionario, es que el pastor no sabe esto. No, sino que ayudar también al pastor y construir, ¿verdad? Recordemos, la iglesia no es del pastor. La iglesia no es de una persona. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. Cristo ya murió por la iglesia. Entonces, nosotros estamos en el proceso de edificar la iglesia también. Entonces, con el MET vamos a hacer la parte esta del taller y la idea, vamos a hacer los grupos, vamos a leer qué es lo que vamos a hacer y vamos a avanzar en esto ahora. Entonces, primero, vamos a volver a leer Hechos 17 del 1 al 10 y vamos a recordar cuál fue el principio bíblico. ¿Cuál fue el principio bíblico de Hechos 17? Luego, comparar, bueno, dice aquí, para que una aplicación sea válida, su contexto debe ser equivalente al contexto bíblico original. Entonces, escriba un contexto original. ¿Qué es lo que sucedió en Hechos 17? En sus propias palabras, ¿verdad? Pablo estaba predicando y ahí. Entonces y después, ahora menciona usted cuál es su contexto. ¿Cuál es su contexto? Yo soy miembro de una iglesia y estamos yendo a una misión a predicar. Entonces, allí para ver qué similitud o qué igualdad hay allí, ¿verdad? Ahí está este desafío. Redacte una breve afirmación de por lo menos una manera en que su contexto es similar al de Hechos 17. Cada persona es diferente. Alguien está tal vez pastoreando, alguien está trabajando en una misión, otras personas están a cargo de un grupo de crecimiento, otras personas están estudiando la Biblia o preparándose. Entonces, listo ahora, pero busquemos una cosa en que tenemos algo en similitud, algo similar en nuestra vida con Hechos 17. Ahora hacemos las preguntas. ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay alguna oración? ¿Hay algún mandato? ¿Hay alguna condición? ¿Hay algún versículo a memorizar? ¿Hay algún error que se debe señalar? ¿O hay algún desafío que se debe enfrentar? Y después hacemos las preguntas. ¿Qué debo hacer, verdad? Entonces, usted escribe 2 preguntas. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Y usted responde, yo debo... ahí las preguntas que debo hacer. Y la otra, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa más importante que debo hacer como resultado de este pasaje? Entonces, esa va a ser la pregunta final, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer como resultado de haber estudiado Hechos 17 y haberlo aplicado, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo? Entonces, bueno, hermanos, esa es la parte ahorita que vamos a desarrollar la aplicación. Esa está en la página, en su material, está en la página 150 a 152. De la 150 a la 152. Entonces ahí lo pueden buscar en el material número 1. Está. Preguntas o comentarios.
¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Va a dividir en grupos. Ahorita lo estamos haciendo, hermano. Ahorita le estamos asignando aquí los grupos. Listo. Entonces, vamos a tener unos 30 minutos. 30 minutos para contestar estas preguntas, ¿verdad? Entonces, ahí las mandé al WhatsApp. Entonces, solo lo van a ir ampliando esta parte. Listo. Nos vemos entonces en un ratito.